o si la encuentran muy mala, la desechan simplemente. ¿Estamos? Bien. Yo me imagino que el doctor Esteban Maturana ya le hizo un recorrido por la historia sindical, específicamente de los trabajadores y trabajadoras de la salud primaria. Y como este es un momento muy especial en la historia de Chile, mi presentación quiere enmarcarse en lo que son los 50 años del golpe de Estado. Más que de la conmemoración, diríamos, el recuerdo de lo que significó la caída del gobierno de la Unidad Popular. Hoy en día, y ustedes lo saben bien, hay toda una disputa en torno a la conmemoración de los 50 años. Hay una conmemoración, por decirlo, por arriba, es decir, a través de lo que son las instituciones oficiales del gobierno y del Estado, y también hay conmemoraciones que se realizan por abajo, especialmente que las realizan los trabajadores y trabajadoras y sectores populares en los distintos territorios, en los diferentes espacios poblacionales, barriales, y que ahí adquiere el recuerdo una connotación distinta. Ahí adquiere otra dimensión para poder entender por qué en 1973 los sectores populares, los sectores trabajadores, los sectores campesinos, las mujeres, los estudiantes, etcétera, fueron golpeados de la manera que fuimos golpeados. Porque yo diría que en ese momento el pueblo o importantes sectores del pueblo habían asumido que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y cuando se plantea aquello en sociedades como las nuestras, en sociedades profundamente oligárquicas, dominadas por los poderes fácticos, dominadas por los que tienen el poder económico, social y cultural, esa concepción de democracia no es posible. Y en esa época, entre 1970 y 1973, hombres y mujeres de este país, como también los niños y niñas, creyeron de que la democracia era un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y eso significó un castigo terrible, como lo ha dicho Manuel Guerrero, ¿cierto? Una masacre, un genocidio, donde a muchos fueron asesinados, muchos fueron mandados al exilio, muchos fueron encarcelados, otros torturados, otros desaparecidos, etc. Durante largo tiempo vivimos las represalias de lo que significaba el creer que es posible que el gobierno y la democracia sea del pueblo y para el pueblo y por el pueblo. Entonces, cuando uno observa las distintas disputas que hoy día se realizan en torno a la conmemoración de los 50 años, se colocan los puntos de vista en 2 o 3 elementos. Por ejemplo, lo que más ha predominado es que en Chile, en 1973, se destruyó la democracia, lo cual es efectivo, y que después de la destrucción vino la instalación de un régimen dictatorial que todos nosotros conocemos y vivimos durante 17 años, que violó sistemáticamente los derechos humanos. Y se pide y se demanda de que todos
y todas podamos hacer un compromiso porque no se vuelva a ocurrir aquello, que nunca más se destruya la democracia y que nunca más se violen los derechos humanos. Lo cual, sin duda, y para muchos de los que estamos acá, es fundamental y central. Y también se dice y se sostiene, y que ha sido uno de los elementos más digamos, presente en los últimos días, las últimas semanas. Incluso ayer se dio en Chilevisión un documental que trata sobre ese tema, de que el golpe de Estado fue planeado, fraguado, concebido, preparado, financiado por los Estados Unidos de Norteamérica y la administración Nixon y su canciller Kissinger, con la total beneplácito, por cierto, y operativa de la Central de Inteligencia Americana, la CIA. Sin embargo, una de las cosas que más notoria es que se obvia o se oculta o se invisibiliza de ese discurso de que uno de los principales gestores que estuvo en la Casa Blanca a partir de septiembre de 1970 para impedir que Salvador Allende y la Unidad Popular llegaran al gobierno fue el director y dueño del Mercurio, Agustín Edwards. Y el Mercurio, ¿cierto?, se ha mantenido en permanente silencio durante estos días y no ha dicho absolutamente nada de las responsabilidades que tuvo ese diario para la situación de la democracia chilena. Entonces, uno se pregunta, ¿y qué pasó acá adentro? Si esto fue una conspiración, un boicot preparado, financiado, como hemos dicho, por Estados Unidos, ¿qué papel, qué rol le caben a las clases dominantes chilenas en el derrocamiento del gobierno popular? Las Fuerzas Armadas chilenas fueron títeres de la CIA, o los actores políticos de la época como la Democracia Cristiana o el Partido Nacional, nada tuvieron que ver con esto. Es como que queda invisibilizada la situación, como queda oculta el papel y rol de esos grupos en la gestación y desarrollo de una oposición tenaz al gobierno popular. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que cuando uno tiene la oportunidad de tratar estos temas públicamente, así como lo vamos a hacer nosotros, creo que es importante dar a conocer o exponer lo que implicó para las clases dominantes, las clases dirigentes, las clases empresariales, para los sectores medios acomodados, un gobierno popular. ¿Qué significó para ellos? ¿Qué consecuencias tuvo de que el pueblo fuera, o la clase trabajadora y sectores populares, campesinos, etcétera, fueran los que llegaban con la Unidad Popular y sus partidos y Salvador Allende a la moneda? Porque esa es la pregunta, estimados y estimadas. La pregunta es, ¿qué hicieron los sectores populares para que fueran castigados de esa forma? O mejor dicho, si ustedes quieren,
Preguntémonos qué hizo el gobierno popular de Salvador Allende para que se generara tal reacción. Obviamente que nosotros podríamos tomar distintas dimensiones del gobierno de la Unidad Popular. Podríamos analizar, por ejemplo, su política exterior, podríamos analizar su política económica, podríamos analizar su política en educación, podríamos analizar distintos aspectos de la gestión de Salvador Allende. Pero como estamos en un ámbito celebratorio de la salud pública, nos preguntamos entonces qué hizo Salvador Allende en esta materia. ¿Qué implementó? ¿Cuáles fueron las políticas? ¿Cuáles fueron las realizaciones? ¿Cuáles fueron los logros que realizó Salvador Allende en esta materia? O mejor dicho, más que Salvador Allende, porque creo que tampoco es bueno personalizar el gobierno, sino que el gobierno de Salvador Allende es una gestión de numerosos hombres y mujeres que se pusieron al servicio de un proyecto y que ese proyecto era la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, más integrativa, más inclusiva, más participativa, una sociedad que se pensaba como socialista. Con Allende no llega el socialismo a triunfar, ustedes lo saben bien. Lo que Allende dice, vamos a hacer un tránsito hacia el socialismo. Vamos a echar las bases de ese proceso de construcción del socialismo. En otras palabras, él dice, vamos a hacer una revolución en busca del socialismo. Es decir, en la que, en el lenguaje de la época, vamos a hacer una transición entre una sociedad capitalista y una sociedad comunista, en el sentido no del concepto de comunismo como lo maneja el Partido Comunista, sino como el ideal de sociedad al cual se aspira. Y dentro de esa aspiración, el tránsito de la sociedad capitalista a la sociedad comunista, hay un intermedio, y ese intermedio los teóricos, los pensadores llamaron, ¿cierto?, socialismo. Entonces, el socialismo es una transición entre el capitalismo y el comunismo. Digo esto porque no es que en 1970, 1973, en Chile se instaurara el socialismo. En Chile se instauró un gobierno popular, revolucionario, en perspectiva socialista. En perspectiva socialista. Esa es la vía chilena al socialismo. ¿Captan? Entonces, por eso, y Allende lo decía, ¿no?, con empanada y vino tinto, a la chilena, para poder distinguirlo de otros procesos que se daban en el resto de América Latina, como en el caso de Cuba, o aquellos procesos políticos e históricos que se habían desarrollado en otras latitudes, como era en esa época la construcción de la sociedad ya comunista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la Rusia de 1917 en adelante, o en China a partir de la revolución de Mao Zedong. Entonces marcaba la diferencia. Y además había otra diferencia sustantiva. La vía chilena hacia el socialismo era una vía que rompía, quebraba los moldes de todas las revoluciones sociales que se habían planteado en su momento. Esta no era una revolución que se iba a hacer con las armas, no era una revolución en la cual hombres y mujeres se iban a tomar el palacio de gobierno para instaurar, ¿cierto?, la revolución socialista,
sino que esta se iba a hacer en, comillas, democracia, es decir, a través del voto. Y por eso es tan significativo que en 1970 el gobierno popular y Salvador Allende obtienen el 36% de los votos, y 3 años más tarde, marzo de 1973, ese mismo grupo de gente y el mismo presidente logra el 44% de los votos. Es decir, hay un crecimiento electoral de un 8%, con lo cual revela, ¿cierto?, una cierta aceptación, una cierta legitimidad, un cierto apoyo electoral y social al gobierno de la Unidad Popular en los 3 años que llevaba de desarrollo. Esto es un dato importante de señalar, estimados y estimadas, porque muchas veces se piensa de que el gobierno de la Unidad Popular no tenía apoyo y lo estaba construyendo, lo estaba realizando. ¿Y cómo se construye el apoyo electoral, social, para un gobierno determinado? Haciendo obras, llevando a cabo políticas públicas y políticas sociales que lleguen directamente a los sectores sociales que ellos buscaban favorecer. Y por cierto, los sectores que iban a ser favorecidos con las políticas que iba a desarrollar el gobierno popular eran justamente los sectores trabajadores y trabajadoras de los campesinos, a través de la reforma agraria, los obreros del cobre, los obreros de la minería del carbón, etcétera, etcétera. Es decir, la gente que no había sido generalmente no favorecida por los gobiernos anteriores a 1970. Entonces, la Unidad Popular, en sus 3 años, en estos 1000 días de gobierno, que agitaron a América Latina, que agitaron al mundo, que todo el mundo prestó atención, qué es lo que estaba sucediendo en Chile. Hizo muchas cosas, realizó muchas tareas, cumplió con muchos aspectos del programa. El programa de la Unidad Popular, las 40 medidas básicas, fundamentales para entender lo que es el gobierno. Todo eran avances. Por cierto, muchas dificultades. Había todo un complot, un boicot, que era financiado, pues ya dijimos, por Estados Unidos en contra de Allende. Y desaparecían las cosas, desaparecía la mercadería, la gente tenía que hacer colas, filas, ¿cierto? Filas para el pan, filas para el aceite, para los pollos, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se vivía así como algo tremendamente negativo. Por cierto, que para muchos era negativo. Pero piensen ustedes una cosa. El gobierno se definía como revolucionario. Y hay 2 aspectos que a mí me quisiera resaltar en este momento para especificar los revolucionarios. Durante todos los años y décadas anteriores a 1970, vivíamos dentro de una sociedad capitalista. Y hoy día también vivimos en una sociedad capitalista. La anterior era una sociedad capitalista industrial. La actual es una sociedad capitalista mercantil, financiera y consumista. Lo que menos tiene es de industrial, de servicios, la actual. Fíjense ustedes que en ambas sociedades capitalistas, los trabajadores y trabajadoras son los que producen la riqueza a través de su trabajo, a través de la plusvalía, es decir, el mayor valor que producen los trabajadores en su jornada de trabajo. Y esa plusvalía, ese mayor valor, ¿quién se lo apropia? El capitalista. El dueño de los medios de producción se apropia de eso y lo usa en forma privada
y no lo distribuye entre los más. Él obliga a trabajar más y más a los trabajadores para que generen más y más plusvalía en función de su enriquecimiento. ¿Qué mejor ejemplo, estimadas y estimadas? Es hoy día el hecho de que todos los meses ustedes miran su colilla de pago y ¿qué es lo que observan? El 10% de descuento para previsión social. El 10% de su salario, ustedes lo pagan a una AFP. ¿Qué es lo que hace la AFP con su dinero? Lo invierte para generar más dinero. E incluso se los presta a bancos o financieras a las cuales ustedes y nosotros, los ciudadanos neoliberales de hoy, vamos y les pedimos préstamos. ¿Para qué? Para comprar a crédito determinados productos o determinadas mercancías. O sea, nos prestan la misma plata que nosotros le pasamos. Y cuando nos jubilamos, ustedes no, porque ya son mucho más jóvenes que yo, cuando nos jubilamos, yo estoy jubilado, ¿qué tenemos? Sueldos de miseria. Porque toda la ganancia, toda la rentabilidad de nuestros fondos fueron apropiados en forma privada para uso y gozo de los dueños de la AFP, que muchas veces son los mismos dueños de las empresas o donde trabajan y laboran los trabajadores. ¿Qué es lo que hace el gobierno popular en esta materia? El subministro de Hacienda, Pedro Buscovich, señala que el acto más revolucionario que va a hacer la Unidad Popular, y así lo hizo, fue en que la plusvalía que había sido durante todo el periodo anterior a 1970 expropiada, confiscada por el capitalista, ahora sí iba a seguir produciendo plusvalía, pero iba a ser apropiada por el Estado para hacer una redistribución social de la plusvalía. ¿Y qué significa hacer una redistribución social de la plusvalía? Comenzar a entregarle una serie no de beneficios, sino de condiciones materiales de existencia a los trabajadores y trabajadoras de mejor calidad de la que tenían hasta ese momento. Comenzar a invertir en las personas. Comenzar a entregar una serie de beneficios, entre comillas. No me gusta el concepto de beneficio, pero para que lo entendamos, ¿cierto? Entregarse a los trabajadores para que los trabajadores tengan mejor vida digna y mucho mejor en su calidad material de ella. ¿Captan? Y así los trabajadores comenzaron a sentir de que ese gobierno le estaba entregando a través de políticas sociales, a través de políticas públicas, a través de incrementar la educación, a través de aumentar la construcción de viviendas, a través del salario, de un salario digno, etcétera, y por ende también de salud. Comenzaban a mejorar sus condiciones de vida. Ese es un elemento fundamental y central. Todos los estudios que se han hecho, estimadas y estimados, con respecto a la calidad de vida de los trabajadores incluso de las clases medias durante los 3 años de la Unidad Popular, demuestran que fue mucho mejor y superior a lo que habían vivido durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva en el sexenio anterior, entre el 64 y el 70. Pero lo más significativo de todo, mucho mejor
que de toda la política que desarrolló la dictadura entre 1973 y 1990, cuando llegó el gobierno. Es más, estudios demuestran que incluso las condiciones de los trabajadores en términos salariales eran mucho mejor durante la Unidad Popular de lo que fueron durante los 30 años de gobierno de la Concertación. Es decir, hasta ahora no ha habido ningún mejor periodo que ese para los trabajadores y trabajadoras. Eso significaba que estábamos redistribuyendo la riqueza entre los trabajadores. Ya no era apropiada por el capital. Entonces el capital obviamente que estaba profundamente molesto, enojado, iracundo. Y ahí explica el boicot, eso explica la insurrección de la burguesía en octubre de 1972, el intento de golpe de Estado con el tacnazo, ¿cierto? El tanquetazo, mejor dicho, no se pierde entre el tacnazo y el tanquetazo, pero intento de golpe de Estado igual el 29 de julio de 1973. Es decir, había una serie de acciones que daban cuenta de la molestia, de la rabia, de la ira, de la fobia que le generaba el gobierno popular al empresariado, al capital. Pero había otro elemento que era más fuerte aún para el enojo, la ira del capital nacional como internacional, que fue, vamos a hacerlo de esta forma, preguntémonos, ¿dónde radica el poder de las clases dominantes? ¿Dónde está el poder? El poder de las clases dominantes está en un elemento central: el control y propiedad de los medios de producción. Ese es el elemento, la base material del poder de las clases dominantes, es el control de los medios de producción. Ya habían, cierto, en esa época, una clase poderosa, tradicional, de larga data, que viene desde el siglo, que venía, mejor dicho, del siglo XVII, siglo XVIII, que era la clase terrateniente, que tenía el control de la tierra, de las grandes haciendas, de los latifundios. ¿Y qué es lo que había comenzado a suceder a partir de 1967 en adelante? Se le comenzó a expropiar la tierra a los grandes latifundistas para entregárselo a los campesinos. Es decir, la reforma agraria afectaba directamente a la estructura de poder de las clases terratenientes de este país, que comenzaban a perder su base material, aunque no era totalmente, porque finalmente se estableció que sobre las 80 hectáreas de riego básico era lo que se iba a expropiar, y se les dejaba una reserva de 80 hectáreas básicas, que es bastante, es una gran propiedad. Pero se comenzaba a repartir la tierra entre los campesinos. Los campesinos comenzaban a tener dignidad. Los campesinos comenzaban a salir de la condición de inquilinos sujetos a una hacienda, etc. Por lo tanto, los señores de la tierra se sintieron afectados. Pero no solo la tierra, sino luego llega el gobierno popular y decide nacionalizar las riquezas básicas, nacionalizar el cobre, que según Salvador Allende era el sueldo de Chile. Fíjense que Allende decía, el cobre es el sueldo de Chile, la tierra es el pan de Chile. Por lo tanto, esas dos, el sueldo y la tierra, tienen que estar en manos de los trabajadores. Le quita
las propiedades de la minería del cobre a las transnacionales imperialistas norteamericanas. Obviamente que los norteamericanos gritaron, se enojaron más todavía. Pero no solamente eso, había 91 empresas monopólicas que Salvador Allende dijo también van a pasar al área social de la producción. Vamos a constituir una área de propiedad estatal de las grandes empresas monopólicas. Y se expropiaron industrias como Yarur Sumar y otras tantas. Pero no solamente eso, sino que también estatizó la banca, las finanzas. A través de una negociación se hizo de los bancos. Dejaron de ser privados los bancos, pasaron a ser bancos administrados por el Estado. Pero no solamente eso, sino también las comunicaciones. Entonces expropió la ITT, la International Telegraph. Y eso, la ITT también intentó impedir que Allende llegara al gobierno. Así una sucesiva de medidas que tocaban la base material de las clases dominantes, que afectaba directamente el poder. Obviamente, estimadas y estimados, la clase propietaria dijo no, esto no puede ser. Esto es un atentado contra el derecho de propiedad. El único derecho de propiedad que tenemos nosotros, las clases propietarias. Porque no puede haber derecho a la propiedad. Fíjense ustedes que el dato es tremendamente significativo. Derecho de propiedad. ¿De quién? De los dueños de los medios de producción. Pero es muy distinto de decir derecho a la propiedad de los medios de producción, que les pertenece a todos. Por lo tanto, se buscaba, con esas dos medidas revolucionarias de Salvador Allende, avanzar hacia el socialismo. De poner las primeras piedras, si ustedes quieren, en el avance hacia el socialismo. Esos fueron elementos, fueron factores que explican desde lo interno, si ustedes quieren, desde los factores endógenos, el derrocamiento de Salvador Allende. Y digo el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende y la persecución a toda la gente de la Unidad Popular, que no es lo mismo decir la destrucción de la democracia. El derrocamiento de Salvador Allende tenía que hacerse de manera ejemplar. Por eso el bombardeo a La Moneda. Por eso la muerte del presidente el 11 de septiembre. De ahí la persecución de todos aquellos que habían soñado, creído en ese gobierno. De paso, estimado, de forma colateral, se destruyó la democracia. No es que se haya atentado contra la democracia. Lo que se hizo fue atentar contra un gobierno socialista y revolucionario. Incluso algunos sectores que estuvieron dentro del golpe, como por ejemplo los generales Bonilla, que fue después asesinado por el dictador, y general Arellano Estar y otros, eran de la idea de derrocar al gobierno popular y luego llamar a elecciones para que se presentara Eduardo Frei Montalva. Ellos eran generales de la democracia cristiana. Y habían otros también en la FACH y habían otros también almirantes, menos en la Marina, en la Armada. De manera entonces que
el destruir la democracia fue un daño colateral. ¿Por qué? Porque también se aprovechó la ocasión de transformar totalmente la sociedad chilena. El capital encontró la estructura de oportunidades en el golpe de Estado y 2 años más tarde, en 1975, de iniciar un proceso de conformación de una nueva estructura social en Chile. Y esa nueva estructura, esa nueva sociedad que emergió es la sociedad neoliberal en la cual nosotros actualmente vivimos. Claro, ustedes estarán preguntándose, después de 35 minutos que lleva hablando este señor, ¿cuándo nos va a hablar de la salud? Yo creo que están expectantes, esperando que yo les diga algo sobre la salud. Entremos en esa materia. Salvador Allende, y ahora sí que lo voy a personalizar en la figura del compañero Salvador Allende, compañero presidente, compañero mártir, presidente, siempre fue un hombre preocupado por la salud pública. Desde muy joven, muy temprana, él estudia medicina. Y siendo estudiante de medicina, lucha contra la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, que fue una dictadura entre 1927 y 1931. Una dictadura bastante cruel en algunos aspectos, modernizadora como todas las dictaduras que se plantean en América Latina. Apuntaba a desarrollar Carlos Ibáñez del Campo un tipo de Estado interventor, un Estado nacionalista, un Estado preocupado por construir una base material, industrial, que estuviera al servicio del Estado y de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo se crea FAMAE, que es la industria de armamentos. ¿Y por qué? Porque Ibáñez tenía una idea de que si no teníamos capacidad de fabricar balas, municiones y todo ese tipo de cosas que son instrumentos de la muerte, ¿cierto?, no se podía defender el país, la soberanía del país. No podía ser dependiente el país de los recursos armamentísticos que se podían traer del extranjero. Era FAMAE, y así una serie de cosas más. Pero era un dictador que tenía claramente un enemigo. Era como la anticipación, si ustedes quieren, de lo que va a ser la doctrina de la seguridad nacional en los años 70, posteriormente, 60-70, que identificaban al interior de la sociedad un enemigo. Y ese enemigo tenían que perseguirlo. Bueno, el enemigo que tenía la fuerza Carlos Ibáñez del Campo y su ejército, sin duda eran la izquierda. La izquierda siempre ha sido perseguida en este país. Los trabajadores, ustedes que han sido siempre perseguidos a lo largo de la historia de este país. Ya a partir de 1890, cuando se realiza la primera huelga general en el país, que fue una huelga portuaria de los trabajadores de estiva y desestiva de los puertos principales del país, ya el Estado había tomado la decisión de reprimirlo. Y entre 1890 y el año 1920, 25 incluso, hasta el año 25, se producen las grandes masacres en este país. ¿Se acuerdan? Murieron 3.600 uno tras otro, dice la cantata de Santa María de Iquique, de Luis Álvarez y los Quilapayún, para reflejar la matanza de Santa María, de la huelga de Santa María de Iquique, o de la escuela Santa María, de los obreros salitreros. 3.600. Y así murieron una cantidad más en la huelga de la carne, 1905 en Santiago,
o en 1903 en Valparaíso, o en 1910 o 12, cuando se encierra en un galpón, así como este, a todos los obreros de la industria magallánica y le prenden fuego. Digo esto no porque quiera ser dramático, digo esto porque eso revela una actitud de la clase dominante en Chile de masacrar a los trabajadores y no tener ningún tipo de contención, ni miramiento, ni valores éticos cuando llega el momento de defender sus intereses y de considerar a los trabajadores sus enemigos. Las masacres después de La Coruña en 1925 no se terminan, continúan posteriormente hasta el momento mayor del genocidio popular que se inicia en el 73, durante 17 años. Bueno, Allende había sido uno de los dirigentes estudiantiles de la Universidad de Chile y de la Escuela de Medicina en oponerse a ese dictador, que según dicen, esto no está comprobado, pero dicen que tomaba a todas las personas homosexuales, les ponía una piedra y los tiraba al mar en la bahía de Valparaíso. ¿Captan? ¿Captan el tema? Lanzar a los hombres o mujeres que no concuerdan con nuestra definición de lo que debe ser, hacerlos desaparecer, lanzándolos al mar. O sea, la práctica posterior no es una práctica novedosa. Ya se practicaba. Ya la habían practicado en la primera dictadura de Ibáñez. Allende se opone a eso. Allende era un demócrata, un defensor de las libertades de la democracia. Allende creía en la democracia burguesa, en la democracia liberal, a pesar de ser un gran defensor de los trabajadores y trabajadoras. Allende funda, entre otras cosas, el Partido Socialista de Chile en 1933. Lo funda en Valparaíso, donde él vivía en ese momento. Pero también se transforma en el primer ministro joven. Ser joven no tiene nada de malo cuando se tienen convicciones duras y profundas y consecuentes. Él llegó a ser el primer ministro de salud del gobierno ¿de quién? De Pedro Aguirre Cerda, de don Tinto. Siempre a don Pedro se le recuerda como quien dijo: gobernar es educar. Pero se lo olvidó y se lo olvidan a todo el que dijo: gobernar, educar y dar salud es gobernar. ¿Captan? Gobernar, educación y salud. ¿Y quién era el que se hizo cargo de implementar los primeros planes y programas de salud pública para atender los requerimientos, sobre todo de las madres y de los niños, a la atención materno-infantil? ¿A quién fue el primero? Salvador Allende. Allende era un estudioso de la medicina. Ya había escrito este libro, que se llama La realidad médico-social chilena. Este fue un libro, este no es el mismo libro, porque este es una edición posterior. Este es el libro en el cual Allende traza tempranamente, 1939, 1940, traza lo que va a ser la política de salud pública en 1970. Es decir, 30 años después
Las condiciones de vida y de salud pública, si bien es cierto habían generado algunas mejoras, no eran las más óptimas en la cual vivía el país. Teníamos una alta mortalidad infantil, materno-infantil. Teníamos escasos médicos. Habían escasos recintos hospitalarios. Había muy pocos centros de atención de salud primaria. Una estadística por ahí dice que habían 500 en todo Chile, 500 consultorios. Durante el gobierno de Salvador Allende, entonces, se van a incrementar todas esas cosas. Hay un dato. ¿Cómo define la salud el gobierno popular? Déjenme mirar mi torpedo, porque no quiero equivocar. No, está por acá. Quiero leerlo para que ustedes tengan. Dice: cuando uno busca las cosas no las encuentra, ¿sabían ustedes? Aquí está. En el documento programa, el documento fundamental de la Unidad Popular para comprender su política, como también en los mensajes presidenciales que emite Allende frente al Congreso Pleno de 1971, 72 y 73, va trazando en el primer informe, ¿cierto?, lo que entiende y qué es lo que van a hacer en la salud pública. En el segundo ya encontramos las primeras realizaciones y cuáles son las proyecciones para el año siguiente. En el tercero uno encuentra ya desarrollado al máximo todas las realizaciones que habían alcanzado durante esos 3 años de gobierno. Dice el programa que reconoce las aspiraciones sociales del pueblo chileno, que estas aspiraciones son legítimas y señala que son posibles de realizar. Quiere el pueblo, por ejemplo, viviendas dignas, escuelas y universidades para sus hijos, salarios suficientes, trabajo estable y sobre todo atención médica oportuna. Y la previsión social sin privilegios, justa y operante, sin pensiones de hambre. Si uno lee este programa, estimados y estimadas, dice, este es un programa de hoy. De hoy. ¿Tenemos salud oportuna y para todos? No lo tenemos. ¿Tenemos sueldos dignos? Tampoco. ¿Tenemos viviendas dignas? Tampoco. O sea, todo lo que dice Allende en 1970, 71, es válido 50 años, o 52 años, o 53 años después. Eso significa, en otras palabras, que las condiciones materiales de existencia de los trabajadores no han mejorado en 50 años. Ese es el punto. Necesitamos pensiones dignas y no pensiones de hambre, dice Allende. Y hoy día el movimiento No Más AFP es justamente aquí el reclamo. Hoy día nosotros estamos contentos porque podemos decir tenemos un buen sueldo, ganamos tanto, nos endeudamos tanto, compramos todo a crédito, pero tenemos todas las cosas. ¿Y cuando jubilen? Ustedes saben que cuando se jubila se reduce el sueldo en un 30% o tal vez en un 25%. 25%. ¿Por qué la gente no jubila? ¿O por qué no se acoge a la jubilación? Porque prefiere seguir trabajando hasta la última gota de su energía
para poder mantener sueldos relativamente dignos, para poder pagar todas las tarjetas de crédito que poseen, o todas las deudas que se poseen. En este tiempo no había crédito, por si acaso. Dice, en materia de salud, asegurar la atención médica y dental. Atención médica y dental. Ustedes saben perfectamente, y lo saben mejor que yo, ustedes me lo pueden explicar y darme una clase sobre eso. Que acá la atención médica para todas las cosas, pero menos para la boca o para los dientes. Salvo que estuviéramos en el auge. Pero para estar en el auge hay que ser viejo. Mayor de 65 años los hombres y de 60 las mujeres. Para tener alguna atención dental. Antes de eso, si tiene alguna carie, o tiene alguna molestia, o tiene alguna cosa, vaya y pague a un dentista particular. ¿Y cuánto cobra un dentista particular? ¿Saben ustedes cuánto cobra? Por poner una corona, el otro día me cobraron nada menos que 350.000 pesos. Y soy Juan Carlos el Coronado. ¿Se dan cuenta? Pero qué carísimo. Carísimo para tener una dentadura adecuada. ¿Se acuerdan del programa Sonrisa de Mujer? Que implementó, creo que la presidenta Bachelet. Bueno, eso tenía que ver con eso, con la ausencia de atención dental para los trabajadores y trabajadoras y para las mujeres. ¿A quién le gusta andar riéndose si no tiene dientes? A nadie. Por lo tanto, la sonrisa se nos escapa, se nos nubla. Ese es un problema. Y aquí, durante el gobierno de la Unidad Popular, era atención dental para todos y para todas. Los que son un poquito más jóvenes, o más adultos, diría yo, cuando estábamos en el colegio, yo recuerdo que yo estudiaba en el Colegio Manuel Rodríguez, que está ahí en la Avenida Central, en La Granja, enseñanza básica, y teníamos atención dental porque iban dentistas a hacer inspección o revisión, prevención de la dentadura de los niños. Ahora, ¿cuándo va un médico, un dentista? Nos tienen llenos de psicólogos, pobres cabros. Psicólogos tienen enfermos los niños. Con disculpa de si hay algún psicólogo. Discúlpenme, pero bueno. La psicología. ¿Por qué? Y digo niños, porque el gobierno de la Unidad Popular estableció como el único ser privilegiado que iba a haber durante el gobierno de Salvador Allende y de la sociedad que venía, el único privilegiado eran los niños. Y Allende se quejaba. Fíjense ustedes que era contradictorio porque se quejaba de que lo que él había dicho, que los niños eran privilegiados, y por lo tanto implementó ese plan enorme, gigantesco de medio litro de leche para los niños. Fíjense que usted ya en este libro, Allende ya plantea la necesidad de entregar leche a los niños, pero masivamente, no seleccionado, no como se hace hoy día, que es particularizado a los más vulnerables, a los que tienen que demostrar que son pobres en 3 generaciones para que les den un vaso de leche, y leche aguada más encima. ¿Ah? Pero Allende no, nos da leche a todos. Yo creo que todos los que vivimos con jóvenes y niños en esa época tomamos leche.
de esa leche, con una galleta dura, que teníamos que untar y meter la leche para que se pudiera comer, pero era alimento. Y mejoraron las condiciones alimenticias de miles y miles de niños a lo largo y ancho del país. Y Allende decía, se quejaba. Se recuerda a todo el mundo, el 86% de la población se recuerda de que la mejor medida que hemos realizado durante el gobierno popular, está hablando del año 72, es el medio litro de leche. El 86% lo recuerda como la mejor medida. Y se quejaba porque el 12% encontraba que la mejor medida era la nacionalización del cobre. ¿Capta? ¿Por qué, estimado, eso es importante decirlo? Porque entre una y otra había una relación directa. Porque yo no puedo implementar un plan como lo que hizo Allende de mejorar las condiciones alimenticias y mejorar las condiciones de los niños y niñas a través del medio litro de leche si no tenía recursos que le fueran propios. ¿Y de dónde venían los recursos que le eran propios? Del cobre. Del cobre. Es decir, el sueldo de Chile pagaba, sin duda, la leche de los niños. Y por eso consideraba que era medio injusto no reconocer esa medida que era tan importante como la otra. ¿Qué es lo que planteaba entonces? Sigo con este tema. Asegurar la atención médica y dental preventiva y curativa de todos los chilenos y chilenas. Financiado por el Estado. Financiado por el Estado. ¿Claro? ¿Se dan cuenta? La salud pública financiada por el Estado. Pero no solo por el Estado. Mayoritariamente por el Estado, también por los patrones. No deja fuera al sector privado de que se lave las manos diciendo usted se hace cargo de la salud pública y nosotros nos beneficiamos porque tengamos mejor gente, bien alimentada, ¿cierto? Van a trabajar mejor. No, también ustedes van a tener que aportar a eso. Y de las instituciones de previsión social. Se incorpora, y otro elemento, se incorpora a la población. Durante los 3 años de gobierno, en materia de participación, toda la población chilena que se atendía en consultorios, hospitales, etc., tenía la oportunidad de participar activamente en la gestión de la salud pública. No era una cuestión de expertos, no era una cuestión de los médicos solamente, sino que era una cuestión que también comprometía a todos los sectores de la población. Es decir, Allende pensaba y sostenía que la preocupación por hacer posible una sociedad justa e igualitaria no era una cuestión solo del gobierno, sino que era una responsabilidad de todos y cada uno de los chilenos y chilenas de la época. No podían estar ausentes, tenían que participar activamente. Además establecía otra cosa que ustedes sabrán mejor que yo. Los medicamentos. Los medicamentos van a ser producidos por la industria nacional. Sí, y Allende hacía la relación. Tenemos empresas que son productoras de medicamentos, laboratorios, etcétera. Esos tienen que producir medicamentos para que vayan a atender las necesidades de los sectores sociales, trabajadores, etcétera, de la población total de Chile. ¿Captan? Entonces no era simplemente tener un laboratorio para hacerme rico yo, ¿cierto? Produciendo mejorales, como existían en esa época. ¿Ah? No voy a decir aspirina, no, también, pero mejorales, ¿cierto? No, sino que eso era una producción nacional para el servicio de la gente. ¿Por qué, estimados?
Porque la salud no era, para el gobierno popular, no era un bien de consumo que se transa en el mercado, sino que es un bien de servicio. Y esa es una diferencia. Fíjense en lo que viene después. Cuando viene la fundación de esta sociedad neoliberal, la salud se vuelve un comercio. La salud se vuelve un ente privado. O vean ustedes lo que está pasando hoy día con todo lo que son las ISAPRE. O sea, esa es la diferencia. Y es más, declara Allende en el Congreso Pleno que la salud es un deber del Estado y un derecho de todos los habitantes. Y plantea la formación y constitución de un sistema único nacional de salud. Fíjense ustedes que extraído esa definición del primer mensaje de Allende al Congreso Pleno, tomé la constitución política que fue rechazada el 4 de septiembre del año 22. ¿Qué decía en materia de salud? Decía justamente lo mismo. La salud es una obligación del Estado y un derecho de la población, de los ciudadanos, decía, de las y los ciudadanos. Y se va a procurar formar un sistema nacional único sin descartar lo privado. Entonces, cuando uno comienza a hacer esa relación entre lo que era el planteo en salud pública y esta nueva constitución que emergía, que fue derrotada, por cierto, y que ahora no va a tener en la nueva constitución que redactan en los consejeros, se observa inmediatamente la intencionalidad, ¿cierto?, de frenar esa constitución. La campaña, ¿cierto?, de decir que iban a aumentar las colas, las filas o las listas de espera, y que cómo iba a atender el Sistema Nacional de Salud si no era capaz de atender a los que estaban ahora y que iban a atender a todos. Eso fue una campaña sistemáticamente contra esta idea. O sea, las luchas que se dieron en el 70, 73, hoy día se siguen librando de otra manera, pero se siguen librando igual. El tema central es que el capital nunca va a dejar de oponerse a lo que beneficia a los sectores populares. Me quedan 2 o 3 ideas, ya me están haciendo señas que no, así como en la televisión. Cállenlo. Fíjense, algunas ideas nomás del gobierno popular en esta materia. Primero, una de las cosas fundamentales que hay que entender, que toda sociedad capitalista siempre tiene algún tipo de preocupación mínima, aunque sea, de lo que yo denomino la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo. Claro, porque si no hay una reproducción adecuada de la fuerza de trabajo, en forma cotidiana, que tiene que ver con la alimentación, el descanso, la recreación y todo eso, el sujeto, que somos unas máquinas, pero no somos eternos, nos cansamos, disminuimos nuestra capacidad de producción, de productividad. Y el capital siempre ha tenido esa preocupación. Pero no que sea un derecho, sino que sea una preocupación. Y la preocupación por la reproducción de la fuerza de trabajo a lo largo y ancho del siglo XX hasta 1970 fue una preocupación fundamental de los estados y fue una preocupación del estado asistencialista y del estado interventor. Por eso en 1953, si no me equivoco, se crea
la salud pública, el Fondo Nacional de Salud, creo que se llama. Hace más de 60 años, para atender justamente los requerimientos de la población, pero no en función de sus derechos, sino que en función de que ese trabajador pueda seguir produciendo. Porque si el trabajador sale de la actividad y se transforma en un trabajador pasivo, para el Estado y para el capital es una carga. Es una carga. Pero dentro de la concepción de la salud que se tenía con Salvador Allende, se buscaba entonces que se tuviera un descanso justo y oportuno. ¿Hoy día ustedes tienen descanso justo y oportuno? ¿Con los turnos que tienen ahora? Piénsenlo. Yo se los digo y ustedes lo piensan, ustedes lo reflexionan. Descanso justo y oportuno. ¿Ustedes creen que con la jornada de trabajo de hoy día tienen protección para la familia? En ese tiempo Allende colocaba, o el gobierno popular colocaba como elemento central la protección de la familia. Y no de la familia tradicional, como lo hacen la derecha, sino de todo tipo de familia. A Allende no le interesaba si fueran A, B o C. Le interesaba que se tuviera una protección, que tuvieran vida familiar. Hoy día en la sociedad neoliberal la vida familiar se disgregó, se fragmentó, se estalló hace muchos años. Los niños están todo el día con la televisión encendida, o si lo tienen con una nana, la nana les pone la televisión para que se entretengan y juegan a los cabros chicos y todo. O si no están con el celular. Es así como algunos que están ahora ahí comunicando, diciendo, mire, que de las cosas que habla este señor. Mejor alimentación para el niño. ¿Ustedes creen que los chiquillos de hoy día están bien alimentados? Cuando se habla de problemas significativos en el metabolismo y no están. Leche para todos los niños. Consultorio materno infantil en su población. Consultorio materno infantil en su población. Y una cosa fundamental, Allende estaba muy preocupado, aunque él también se decía que era control del alcoholismo. ¿Se acuerdan ustedes del San Lunes? Todavía existe, incluso existe el San Lunes, el martes, el miércoles, el viernes, llegan a trabajar el día sábado. Me equivoqué. Medicina gratuita en los hospitales, educación física y turismo popular. Esto es interesante, porque los niños y de esa época pudieron ir a conocer la nieve. Hoy día, ¿quién puede ir ahí? Bueno, aparte que no hay nieve por el cambio climático y todo eso, ¿cierto? Pero ¿quién puede ir a Portillo? Nadie. Si no, apenas poder ir a la nieve que hace cuando está el alcalde Lavín. Y sobre todo estableció no más impuesto a los alimentos. En realidad, los logros que tiene el gobierno en todo lo que son las dimensiones diversas de la salud pública durante los 3 años es fantástica, diría, comparada con los años posteriores. Se logra bajar la mortalidad infantil, materno-infantil. Se logra controlar las distintas enfermedades que afectaban a la población. La gente todavía en esa época moría por pulmonía. Claro, ahora también. Pero se baja también eso. Se logra bajar la mortalidad escolar. Se impone una lógica de asistencia y de cuidado de lo que podríamos llamar hoy día el cuerpo
como dice la feminista, la cuerpa de todos y de todas. Yo tengo la impresión, estimados, para concluir, de que el gobierno popular hay que estudiarlo profundamente. Hay que meterse a conocer los recovecos, los meandros, los diferentes laberintos que tuvo la política del gobierno popular para ir descubriendo las razones, no solamente externas, no las razones solamente vinculadas a la Guerra Fría, sino las razones de un pueblo que se movilizó, de un pueblo que, como bien dijo Salvador Allende, cantó alegre, porque, como dice él mismo, supo de la preocupación de un gobierno por sus hijos, por las mujeres, por los estudiantes, etc. Cuando los hombres y mujeres y niños y niñas creen que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, tengan ustedes que más tarde, mejor dicho, más temprano que tarde, como también dijo el compañero, un golpe de Estado le va a dar. Y como dice la canción de los Quilapayún, Chile es un país muy largo y muchas cosas pueden suceder. Así que en ese sentido, estos 50 años no nos libran de otra posibilidad de un golpe de Estado o de otra situación similar para impedir que los sectores populares tengan mejores condiciones de vida, como es el activo del gobierno de la Unidad Popular. Gracias.